vamos a aprender primero a reducir términos a un solo logaritmo, para después aplicar esto a la solución de ecuaciones logarítmicas. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo reducir varios logaritmos a uno solo. Entonces, como vimos en las propiedades, cuando yo tengo un número que está multiplicando al logaritmo, yo puedo pasar este 2 que está multiplicando, puedo pasarlo a potencia acá al argumento. Lo mismo con un medio. Entonces, vamos a trabajarlo de esta manera. Entonces, este 2 se vino a convertir a potencia del argumento. Igual un medio se vino a convertir a potencia del argumento. Este, no, por el momento no hay nada que trabajarlo, entonces simplemente se baja. Tenemos logaritmo que la suma, ¿verdad? Se convierte en producto para dejar un solo logaritmo de este lado. Por el momento vamos a trabajar uno solo, produciendo, teníamos logaritmo de 5x a la 3y a la 2 más logaritmo de 16x a la 1 medio. Entonces esta suma se va a convertir en producto de los argumentos. ¿Y la resta en qué se convierte? Bueno, la resta se convierte en una división, entonces vamos a pasar el argumento a dividir. Y de esta forma yo estoy teniendo un solo logaritmo. ¿Cuál es la base de este logaritmo que no tiene numerito? Bueno, cuando el logaritmo no tiene base, no se le ve, es porque la base es 10. Siempre vamos a tomar como base 10. De ahí lo que nos queda es trabajar las leyes de potencia, ¿verdad? Sabemos que aquí el 2 se convierte en potencia de todo este argumento, el 1 medio se convierte en potencia de 16x y vamos a ir viendo qué podemos reducir. Entonces, 5 a la 2 es 25, x a la 3 elevado a la 2. Recordemos que el 2 eleva a cada uno de los términos que están en el paréntesis, entonces se multiplican exponentes, 3 por 2 son 6 y 1 por 2 son 2. 16 a la 1 medio y x a la 1 medio. El denominador todavía no lo vamos a reducir. Entonces me quedaría 25 x a la 6 y a la 2 por 16 a la 1 medio se convierte en 4 y x a la 1 medio sigue siendo x a la 1 medio. No se puede reducir. Pues ahí tengo multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. ¿De quiénes? De x y x, 6 más 1 medio, me queda 13 medios, 25 por 4 es 100 y mantengo el y a la 2. Esto va a ser igual 100 dividido entre 2, que es esta fracción que tengo acá, me va a dar 50. Y a la 2 con y a la 2 se cancelan, ¿verdad? 2 menos 2 es 0. Y voy a restar los exponentes, 13 medios menos 6 me va a dar 1 medio. De ahí voy a cambiar ese x a la 1 medio, lo voy a cambiar a raíz, que me quedaría 50 raíz de x. Y ese sería el resultado. Como segundo ejemplo tenemos 2 logaritmo en base 4 de x por x a la 2 más 2x menos 3, menos logaritmo en base 4 de x a la 2 por x a la 2 menos 1, menos 2 logaritmo en base 4 de x más 3 más 1. Vamos a ir viendo a ver qué podemos ir reduciendo. Primero voy a quitar este 2 que está multiplicando, lo voy a pasar a potencia. Igual este otro 2 que está multiplicando, lo pasamos acá a potencia. Este más 1, recordemos acá, vamos a recordar la propiedad, que cuando yo tengo como resultado un 1, es porque el logaritmo tiene como base y argumento iguales. Entonces yo aquí puedo tener a y el argumento que también sea a. Entonces cuando los dos son iguales, yo voy a tener un 1. Igual que lo hicimos anteriormente con las leyes de potencias, cuando es un 1 que poníamos base elevado a la 0. En este caso yo voy a utilizar la base que necesito, ¿verdad? Todas las bases son 4. ¿Y cuál es el argumento que voy a poner? Pues la misma que tenga la base. Entonces yo este 1 lo estoy cambiando por este logaritmo en base 4 de 4. Todo lo demás lo estamos manejando igual. Ahora sí, vamos a cambiar el 2 que está multiplicando potencia, ¿verdad? En cada uno de los argumentos para ir reduciendo. Entonces recordemos que este 2, como aquí yo tengo producto, este 2 eleva a la x, eleva a la x menos 1 y eleva a la x más 3. Y acá habíamos quedado con x más 3 al cuadrado.
Vamos a ir reduciendo ahora sí a un solo logaritmo. Las restas se convierten en división. Entonces voy a poner estos argumentos que están acá, vamos a marcar. Entonces, este argumento es este de acá que lo pasamos a dividir, pero como tengo otra resta, este argumento también pasa a dividir y se va a multiplicar con el que ya teníamos anteriormente. Los argumentos que tenemos acá, que es x a la 2 por x menos 1 al cuadrado más x más, x más 3 al cuadrado, lo voy a multiplicar con el argumento de este otro logaritmo que es 4, porque están sumándose, entonces se multiplican pero en el numerador. Ahora, yo voy a tratar de reducir términos semejantes o iguales en este caso por ser fracciones. Entonces tengo x a la 2 con x a la 2 se cancela, se me va a cancelar x menos 1 a la 2 con un x menos 1 de acá. Y vamos a tener x más 3 a la 2 con x más 3 a la 2. Aquí me faltó cancelar, este también se cancela. Y vamos a tener como resultado 4 por x menos 1 al cuadrado, se canceló con el x menos 1 de abajo. Y me va a quedar solamente x más 1 en el denominador. Y ya ahí lo tendríamos reducido a un solo logaritmo. Este otro logaritmo, este otro ejemplo, perdón, tenemos logaritmo en base 5 de 5 por x menos 3, logaritmo en base 5 de raíz de x más 3, menos logaritmo en base 5 de n menos 9, más logaritmo de n sobre logaritmo de 5, menos logaritmo en base 5, y el argumento acá sería 5 logaritmo elevado al logaritmo de 5n. Entonces vamos a ir tratando de aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces sabemos que el logaritmo en este caso sería 1 con cambio de base. Esta es la base del logaritmo y este es el argumento. Entonces cambiamos logaritmo en base 5 de n menos logaritmo en base 5 y el resultado que voy a obtener acá es n. ¿Verdad? Recordemos que cuando tengo una potencia en donde el exponente es un logaritmo con la base igual a la base del exponente, el resultado va a dar el argumento del logaritmo, entonces va a ser solamente n. Entonces vean que ya aquí tenemos todos los logaritmos reducidos a una misma base. Vamos a trabajar y dejar un solo logaritmo, entonces la suma se convierte en producto. Igual, acá tenemos otra suma, entonces multiplica el numerador y tengo dos que están restando, entonces esos dos que están restando vienen a dividir, pero como hay dos, entonces se multiplican entre ellos. Entonces bajamos n menos 9 y este n también va al denominador, pero se multiplica con el n menos 9 que ya habíamos puesto. Tenemos aquí un producto, raíz de n menos 3 por raíz de n más 3, eso es una fórmula notable, donde se eleva al cuadrado, ¿verdad? Raíz de n al cuadrado menos 3 a la 2. Aplicando la fórmula notable, nos va a quedar 5 por n menos 9 por n sobre n menos 9 por n. Ahí cancelamos, ¿verdad? Los términos iguales que están en la fracción, arriba y abajo, y me queda el logaritmo en base 5 de 5, que cuando la base y el argumento son iguales, el resultado siempre va a ser 1. De esta forma, vamos a trabajar la reducción de logaritmos a un solo logaritmo para las ecuaciones logarítmicas.